¿Puede una sola voz, en un mundo saturado de ruido, despertar la conciencia de un continente? ¿Pueden unas pocas palabras, pronunciadas desde el púlpito de una antigua basílica en Bretaña, encender un fuego espiritual tan intenso que sea capaz de cruzar océanos, derribar los muros de la indiferencia y alcanzar el corazón dormido del hombre moderno? Esta no es la crónica de un evento religioso más. Es la historia de un terremoto del alma. Todo comenzó hace apenas un mes, con un gesto cuya verdadera profundidad pocos supieron interpretar en su momento. El Papa León XIV, en un acto de singular intuición, nombró al cardenal Robert Sarah su enviado especial a la región francesa de Bretaña. La ocasión era solemne y cargada de historia, la conmemoración del 4º centenario de las apariciones de Santa Ana en Saint-Anne-d'Auray, cuna de uno de los santuarios marianos más amados y venerados de Francia. La prensa internacional, como es costumbre, cubrió el anuncio con una mezcla protocolaria de respeto y un velado escepticismo. A primera vista, todo parecía destinado a ser una simple y piadosa ceremonia de aniversario. Sin embargo, lo que estaba a punto de suceder en los días siguientes transformaría esa celebración en un sismo espiritual, cultural y político cuyas réplicas, lejos de apagarse, continúan resonando en el corazón de Occidente. La misa central se celebró bajo un cielo gris, un manto plomizo y pesado que parecía presentir la gravedad de las palabras que estaban por descender sobre la asamblea. Miles de fieles se habían congregado desde las primeras luces del alba. Algunos, con el rostro marcado por la fe sencilla e inquebrantable de generaciones. Otros, con la mirada curiosa del espectador. Pero muchos más llegaron guiados por una intuición profunda. Esa certeza interior que susurra en el alma cuando algo trascendental está a punto de manifestarse. En el corazón de una liturgia sobria, solemne y cargada de eternidad, el cardenal Sarah, con su figura esbelta, su rostro sereno como un lago en calma y una mirada que parece penetrar más allá de lo visible, subió al púlpito, y entonces comenzó a hablar. No fue un discurso templado por el cálculo de la diplomacia eclesiástica. No fue una alocución diseñada para agradar, ni se doblejeó con acento agudo ante el altar de la corrección política. Desde la primera frase, quedó meridianamente claro que su voz no venía a repartir consuelos vacíos ni a entretener multitudes. Venía a despertar conciencias, con un tono firme, pero impregnado de un amor doliente, y una elocuencia que rara vez se escucha desde los altares europeos. Pronunció un mensaje que desnudó el alma de nuestra civilización. «Hermanos», dijo, y su voz llenó cada rincón de la basílica, «ha llegado el momento de elegir, entre Dios, o la nada, como nos advierte el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 24, no podemos servir a dos señores. No podemos fingir que adoramos a Dios en el templo, mientras nos postramos ante los ídolos de este mundo fuera de él». Un silencio denso, casi sagrado, se apoderó del lugar. Era un silencio que pesaba, que interpelaba. Nadie se movía, nadie osaba respirar. Aquello no era una homilía convencional. Era un juicio, un diagnóstico profético. Y el acusado en el banquillo era el espíritu mismo de la modernidad. El cardenal Sarah no habló con generalidades. Con una claridad valiente y precisa, nombró, una por una, las realidades que han envenenado la vida espiritual de las naciones. Denunció, con profundo dolor, la reducción de la fe a un mero instrumento de ayuda social. Como si el Evangelio fuera un manual para una ONG y no una llamada a la conversión radical. Criticó la progresiva y terrible banalización de lo sagrado en la liturgia. Vaciándola de su misterio, atacó la transformación de nuestras iglesias, de casa de Dios a centros culturales sin alma, y desenmascaró la gran mentira de nuestro tiempo, la sustitución de la caridad cristiana.
que ve a Cristo en el pobre. Por una ideología humanitaria anónima y sin rostro. Hemos cambiado la redención por la acogida. Proclamó con una mezcla de tristeza y fuego. Hemos sustituido el sacrificio, que es la esencia del amor, por el confort, que es la esencia del egoísmo. Hemos trocado la promesa de la eternidad por la tiranía del instante. Y a esta trágica renuncia, nos atrevemos a llamarla progreso. Sus palabras no se perdieron en el viento de una Europa secularizada. No, prendieron fuego, aquello que tantos intuían en el secreto de su corazón, pero no se atrevían a nombrar por miedo o por comodidad. Sara lo gritó desde el altar con la autoridad de un profeta. Como un incendio en un campo seco en pleno agosto, su discurso se expandió a una velocidad impensable por el mundo digital. Miles de personas, jóvenes y mayores, comenzaron a compartir fragmentos, a traducirlos a todas las lenguas, a debatirlos en foros y redes sociales con una pasión que se creía extinta. En cuestión de horas, el mensaje había cruzado todas las fronteras, físicas e ideológicas. El impacto fue tan profundo porque no era un discurso contra el mundo, sino un grito de amor por el alma del mundo. Sara no se limitó a denunciar la herida, con la sabiduría de un médico del alma. Ofreció el único bálsamo capaz de curarla. Su propuesta fue radical, valiente y profundamente contracultural: volver a la adoración, volver al silencio, volver a la trascendencia. En nuestras iglesias, lamentó con voz quebrada, ya no se adora, se actúa, se presenta, se aplaude. La adoración, el acto de postrarse ante la majestad infinita de Dios, ha sido desplazada por la autoexpresión, por el deseo de ser vistos y oídos. Hemos dejado de temblar de amor y reverencia ante el misterio de Dios. Para muchos, estas palabras fueron un golpe directo, pero necesario. Una invitación a un examen de conciencia personal, profundo y urgente. ¿Cuándo fue la última vez que viví la Santa Misa como lo que realmente es, un encuentro real, vivo y transformador con lo sagrado, y no como una simple actividad social de fin de semana? ¿Cuándo fue la última vez que me permití sentir el peso sobrecogedor del misterio? El sacrificio redentor del Calvario hecho presente, la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Pero la frase que resonó con la fuerza de un trueno en la conciencia colectiva fue una de las más simples y, a la vez, más abismales: lo que salva al mundo no es la abundancia, sino la adoración. En una era obsesionada con soluciones políticas y económicas, el cardenal recordó una verdad eterna, olvidada: el alma tiene un hambre que el pan no puede saciar. Se alimenta de Dios, aunque todos los hombres tuvieran que comer, afirmó con una convicción inquebrantable. La humanidad no se salvaría si no aprende de nuevo a arrodillarse. La misa concluyó sin la música triunfal de las grandes ocasiones. Solo se oía el murmullo del silencio, el eco de miles de almas reflexionando, procesando. Nadie aplaudió, nadie buscó una foto para las redes sociales. Nadie gritó consignas. Lo que acababa de suceder era demasiado grande, demasiado sagrado, demasiado íntimo. En los días que siguieron, Sara fue atacado y defendido con idéntica pasión. Unos lo tildaron de oscurantista, de reaccionario, de nostálgico de una iglesia medieval. Pero otros, intelectuales de renombre, jóvenes universitarios, creyentes de a pie e incluso no católicos, reconocieron en él una de las pocas voces verdaderamente coherentes y valientes en medio del caos moral de nuestro tiempo. El cardenal no respondió a las críticas, no concedió entrevistas, no organizó ruedas de prensa. Se envolvió en el silencio, dejando que sus palabras, sembradas en tierra fértil, hablaran por sí mismas. Y hablaron con la fuerza inconfundible de la verdad. Porque Robert Sara no fue a Bretaña para complacer al mundo, fue para despertar a la Iglesia, y con un mensaje que ya no podrá ser olvidado, lo logró.
El eco de su voz no tardó en alcanzar cada rincón de la iglesia y del mundo. En apenas 24 horas, sus palabras cruzaron frontera. Diarios seculares, que normalmente ignoran los asuntos de la fe, lo citaron en portada. Canales de todas las confesiones cristianas e incluso analistas agnósticos diseccionaban cada frase. ¿Qué había dicho exactamente aquel hombre que, sin levantar la voz, había logrado perturbar tantas conciencias? La respuesta es tan simple como escandalosa en nuestros tiempos: dijo la verdad. No habló como un diplomático que mide cada palabra, ni como un burócrata eclesial preocupado por la imagen. Su voz fue la de un profeta, de esos que no negocian con las modas del momento ni se arrodillan ante el ídolo de la corrección política. Había denunciado sin eufemismos la apostasía silenciosa de Occidente, pero fue más allá. Tocó el nervio más sensible y vital de la fe cristiana: la adoración. La adoración, afirmó, es el último acto de verdadera libertad que le queda al hombre moderno. Con esa sola frase, reordenó todo el debate, mientras tantos, dentro y fuera de la iglesia, se afanan en reformar estructuras, adaptar doctrinas y rediseñar ritos para moldear la fe al gusto del mundo. Sara planteó la única reforma que verdaderamente importa: devolver a Dios el trono de nuestras vidas, de nuestra cultura, de nuestras naciones. ¿Dónde está Dios?, preguntó, y su pregunta resonó en el vacío de la modernidad. ¿Dónde está en nuestras leyes? ¿En nuestras fiestas? ¿En nuestras casas? ¿En nuestras prioridades más íntimas? ¿En nuestras decisiones cotidianas? El diagnóstico fue brutal, pero innegablemente honesto. Para muchos, Dios se ha convertido en un ornamento, un recuerdo cultural que se menciona en discursos o se invoca en tragedias, pero que ya no gobierna la existencia. Fue en ese preciso contexto que alzó la mirada y la fijó en el corazón espiritual de Francia. Francia, hija primogénita de la Iglesia, ¿qué has hecho con tu bautismo? ¿Qué has hecho con tu herencia de santos? ¿Qué has hecho con tus catedrales? ¿Hoy museos silenciosos? ¿Qué has hecho con tus mártires? ¿Qué has hecho con Dios? La reacción de la clase política fue tan predecible como inmediata. Lo acusaron de intervencionismo clerical, de atentar contra la sagrada neutralidad laica. Pero Sara no había hablado de partidos ni de presidentes. Hablaba de almas. Su objetivo no era el poder terrenal, sino la verdad eterna, y es precisamente esa verdad, sin adornos, la que resulta insoportable para quienes han hecho de la religión una cómoda y opcional decoración. Porque la fe, nos recordó el cardenal, no es un suplemento emocional para los momentos difíciles. Es la columna vertebral de la existencia. Es una estructura de sentido. Es una relación viva y personal. Dios no es una idea, ni un símbolo, ni un valor. Es Señor, es Rey. Y si Él no reina en nuestras vidas, otro tirano, el dinero, el poder, el placer, el yo, ocupará inevitablemente su lugar. De su homilía, un fragmento en particular comenzó a difundirse como un reguero de pólvora: hay lugares que no pertenecen al hombre, pertenecen a Dios. Hay tiempos, como el día del Señor, que no se negocian. Hay gestos, como arrodillarse, que no deben vaciarse de contenido. Y hay palabras, como las del Evangelio, que no deben adaptarse, sino obedecerse. No se refería solo a la profanación física de los templos, sino a una profanación mucho más profunda y dolorosa, la del alma. Tu alma, dijo, dirigiéndose a cada uno de los presentes con la ternura de un padre, es un santuario. Fue creada como tierra consagrada, y ha sido devastada por la mundanidad, por el ruido incesante, por la vanidad y por el olvido de Dios. Para Sara, la crisis no es solo estructural, es, ante todo, personal. No señala únicamente a las naciones o a las culturas abstractas. Nos mira a cada uno de nosotros, y ve en nuestro interior una magnífica catedral en ruinas que anhela, con desesperación,
ser reconstruida. No esperes que el mundo cambie. Nos dice, el cambio empieza en ti. Vuelve tú a arrodillarte. Apaga el ruido del mundo. Haz silencio. Escucha a Dios. Permite que Él mismo, con sus manos de Padre, limpie el templo de tu corazón. Su propuesta no es ideológica, sino espiritual, y por eso incomoda tanto. Porque no llama a un simple cambio de opinión, sino a una conversión de vida. No exige activismo político, sino adoración silenciosa. No pide militancia en un bando, sino santidad personal. Y eso, en una era donde el yo es el único Dios incuestionable. Resulta un escándalo. Al día siguiente, comenzaron a brotar los testimonios. Jóvenes que, conmovidos, regresaban al sacramento de la reconciliación después de años. Sacerdotes que confesaban haber redescubierto la reverencia y el asombro en el altar. Monjas que pasaban la noche en adoración silenciosa. Ancianos que rompían en llanto de gratitud al leer las palabras del cardenal. El efecto fue real, tangible y profundamente humano. El tercer día, el fenómeno ya era innegable. No era mediático, era espiritual. Un movimiento silencioso, espontáneo, desorganizado pero real, comenzó a tomar forma. Personas en distintos países, sin ninguna convocatoria oficial, empezaron a reunirse para rezar, para adorar, para volver a escuchar el discurso completo, no por fanatismo, sino por una sed profunda que nadie había sabido nombrar con tanta precisión, la sed de volver a lo esencial. Incluso intelectuales seculares reconocieron que el cardenal había tocado una fibra universal, el inmenso vacío espiritual de nuestra época. Sara denunció cómo hemos reemplazado la fe robusta con una psicología motivacional barata. Hemos cambiado la conversión, que es morir a uno mismo, por el bienestar emocional, dijo, el misterio de Dios, por el entretenimiento, y la cruz de Cristo se ha vuelto un decorado de cartón piedra. Útil solo si hay cámaras filmando. Su denuncia no fue un ataque, fue un espejo, y en ese espejo, muchos reconocimos que, en efecto, algo fundamental se había desplazado. La centralidad de Dios había sido sustituida por nuestra propia comodidad. La misa ya no era el sacrificio del Calvario, sino una reunión social. La oración ya no era escucha, sino una forma de terapia. Pero Sara no se limitó a criticar. Trazó un camino de regreso. La fe no es un sentimiento, insistió. Es un acto, es una respuesta, es una adoración. Arrodíllate, deja que Dios sea Dios. No hables tanto, escucha. No opines tanto, ama. No expliques tanto, adora. Este lenguaje radical no nace del desprecio, sino de un amor apasionado por la verdad y por cada alma. Y fue su apelación directa, personal, la que caló más hondo. Tu alma fue creada para ser un templo, nos dijo, pero hoy es un campo de batalla. Y tú lo sabes, lo ves en tu ansiedad, en tu agitación, en tu incapacidad de estar en silencio. Dios quiere reconstruir ese santuario. Pero Él, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Necesita tú, sí, no era teoría, era una invitación íntima, urgente, susurrada con la ternura firme de un padre que despierta a su hijo amado en medio de un incendio. Y después de pronunciar palabras tan incandescentes, el cardenal se retiró, volvió a la oración, demostrando con su vida que solo desde el silencio se puede proclamar la verdad con autoridad. Y paradójicamente, cuanto más callaba Sara, más fuerte resonaba su voz. Porque la verdad que nace de Dios no necesita defensores humanos, solo necesita ser proclamada con valentía y amor. 5 días después, la llama no solo no se había apagado, ardía con más fuerza. Ya no era un debate de analistas. La gente real no discutía, rezaba. El mensaje había traspasado la corteza de la ideología para tocar el núcleo del ser humano, el alma. En muchas diócesis de Francia,
sacerdotes que por años habían celebrado la misa con desgana, casi como un trámite, comenzaron a volver al altar con un temor reverente que creían perdido. Me había olvidado de que soy un servidor del misterio, confesó un párroco. El cardenal Sara me ha recordado que piso tierra santa cada vez que subo al altar. En su África natal, se celebraban misas de acción de gracias. En Filipinas, los jóvenes organizaban noches enteras de adoración con una única pancarta: solo la adoración salvará al mundo. Pero Sara no buscaba admiradores. Mientras su rostro circulaba por el mundo, él permanecía escondido en la oración, porque su autoridad no nace del cargo, sino del testimonio, y nos dejó una de sus frases más luminosas y terribles: la tibieza de los creyentes es peor que la persecución del mundo. La Iglesia no morirá por la violencia externa, sino por el silencio interno de aquellos que ya no creen que Dios sea suficiente. No denunció al mundo por odiar a Dios. Nos interpeló a nosotros, los creyentes, por haber olvidado cómo amarle. Nos mira a los ojos y nos pregunta: a ti y a mí, ¿y tú? ¿A quién adoras realmente? Los testimonios de conversión continuaron. Un joven exseminarista escribió: dejé el seminario porque sentía que Dios ya no estaba en el centro. Todo eran técnicas, agendas, ideologías. Al escuchar al cardenal, volví a llorar. Sentí que aún hay pastores que custodian lo sagrado. Esa noche, me arrodillé por primera vez en años. Y supe que debía volver. No había estrategia humana detrás de todo esto. Era simplemente la verdad, dicha con humildad, sostenida por la oración y nacida del silencio. Y ahí reside la gran paradoja. Su impacto vino de aquello que el mundo más desprecia: el silencio. La humildad, la obediencia, el acto de arrodillarse. El cardenal no pidió una iglesia más moderna, pidió una iglesia más fiel. No buscó aplausos, buscó almas. Y ese es el legado imperecedero de su homilía. Una llamada que nos recuerda que sin Dios no hay civilización posible. Que sin altar no hay cultura duradera. Que sin adoración no hay salvación. En los días siguientes, se supo que el cardenal Sara había regresado a su vida sencilla de siempre. Al silencio del monasterio, a la misa diaria, a la oración de madrugada, al rosario en mano, porque ese es su verdadero púlpito. Ese es el origen de su poder. Y desde ese desierto escondido, su voz sigue resonando. Quienes estuvieron allí, nunca olvidarán el instante final de su homilía, cuando, tras un largo y denso silencio, miró fijamente al crucifijo con lágrimas visibles en los ojos. Y luego, con la voz serena de quien lo ha entregado todo, dijo simplemente: que el altar vuelva a ser el centro, que Dios vuelva a ser Dios, y que la Iglesia no tenga miedo de arrodillarse. Y se retiró en silencio. No necesitó decir nada más. La pregunta ahora flota en el aire, y ya no es para el mundo, ni para la Iglesia como una institución lejana. Es para ti. ¿Estás dispuesto a arrodillarte de nuevo? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios sea, de verdad, el centro, no solo de un templo, sino de tu vida, de tus decisiones, de tus amores? Quizás, al responder a esa pregunta en el santuario silencioso de tu propio corazón, estés ayudando, sin siquiera saberlo, a encender, una vez más, la luz de la fe en el mundo.